nueva charla de Jerez de la Frontera, la ciudad de los 1000 palacios. Es la charla 56. Nos vamos a centrar en todo lo que es la Plaza del Arroyo. Tengo que decir, lo he dicho en otras charlas también, pero no en todas, que me estoy basando en parte, aparte de lo que os cuento en mi historia de la ciudad, en las charlas en que narro, trato de descubrir las leyes secretas de la ciudad. Tenéis varias charlas, un resumen de 3 charlas o bien casi 20 charlas, pero también me baso en las páginas estupendas de Eduardo Velo García, que es Jerez Intramuros, también de Jesús García Sánchez, Así era Jerez cuando nací, también desde la ciudad olvidada, de José Manuel Moreno Arana, y también la página de Antonio Mariscal Trujillo, con su libro también de Paseo histórico por las calles y plazas de Jerez de la Frontera, y también el precioso libro de la ciudad burguesa, Arquitectura isabelina en Jerez, de Jesús Caballero. Muy bien. Hemos ido viendo todo el Jerez de estas radios, poco a poco hemos entrado ya en la ciudad amurallada y ahora nos vamos acercando a lo que es esa vaguada enigmática que separa la que en mi opinión es el origen de Jerez, que es esta gran ciudad cuadrada que aquí se adivina, que separa de la ciudad que creció en torno al Alcázar. Luego hemos ido viendo también, a partir del calle Francos, que yo creo que bordeaba la antigua ciudad hacia el norte, todos los, en cierta manera, barrios que están entre la muralla árabe y la muralla desaparecida ya de la ciudad cuadrada, que yo creo que es el origen de Jerez. Bien, pues nos vamos a centrar en la zona, vimos en la lección anterior todos los caminos que subían hacia la puerta de la Plaza del Carmen, desde la Plaza de la Asunción, y ahora vamos a seguir todo lo que es el curso de este viejo arroyo que para algunos nacía en la Plaza del Carmen, venía por aquí, y para otros nacía en la Plaza del Banco y descendía por la calle, por la Plaza de la Asunción a la Plaza del Arroyo, hasta salir por el Arco del Arroyo. Bien, en este dibujo del siglo XVI de Jerez, un dibujo precioso, pero con algunos elementos discordantes, tenemos la que fue la colegiata, que vimos antes de ser derribada para construir la nueva. Como veis, da la impresión que estaba ligada a esta torre, que sin duda era un alminar de mezquita. Se ve que estaba ligada a ella. Y ahí tenemos la iglesia de San Dionisio. Fijaros que no se ve muy bien el arroyo, cuál podía ser el arroyo que va formando la Plaza del Arroyo, el Arroyo Alto y el Arroyo Bajo, porque aquí, sin embargo, en el dibujo aparece como una vaguada que quizá coincidiría realmente más con la vaguada, pero está excesivamente lejos San Dionisio para ser eso. Otros opinan que quizá esto sea el Arroyo del Barranco, aquí tenemos la iglesia de San Marcos, y aquí lo vemos de nuevo. Fijaros que esto es muy interesante, porque aquí tenemos San Mateo, San Juan, ya veis que está un poquito desfasados los edificios, San Lucas, y aquí da la impresión que existe como una especie de muralla en torno a este núcleo. Luego lo iremos viendo cuando entremos en la enigmática ciudad que forma este gran cuadrado del Jerez más antiguo. Pero aquí se ve una vaguada que fijaros que parece que nace en la zona de la Plaza Compañía, no sabemos. Yo pienso que hay una especie de confusión en el dibujante en que mezcla quizá la idea de esta gran vaguada, que en mi opinión es la del arroyo, aunque realmente vendría por aquí, según su plano, es decir, la presencia de unos barrancos que separan la ciudad del Alcázar y de la Colegiata de otra ciudad donde está San Juan, San Mateo, y San Marcos, en cambio, forma un barrio que rodea a esa otra ciudad. Aquí tenéis la calle Francos, que no se adivina muy bien, pero bueno, analizando con más detalle, averiguaríamos muchas cosas de este viejo Jerez. Este es el plano de Madoz, un plano muy bonito, donde, como vemos, tenemos el Arroyo Alto y el Arroyo Bajo, tenemos la Colegiata, Plaza de la Encarnación y la Plaza de la Asunción, del Cabildo, de Escribanos o de San Dionisio, la Plaza de Plateros. Como veis, hay aquí una serie de caminos que descienden desde esta meseta de la Plaza de Belén hacia el Arroyo Bajo. Como veis, todo se parece bastante, excepto que hay algunas calles, por ejemplo esta, que viene de la calle la Plaza del Carmen, que ha sido cerrada, precisamente tapada por el palacio, que vamos a ver luego. Y aquí tenemos la Plaza Escribanos, este plano es del año ya de los años 20, la Plaza de Domecq, porque este palacio fue el que primero habitó Domecq. Bien, vamos a centrarnos ya en nuestra área.
Aquí tenemos el dispensario y aquí tenemos esta visión. Fijaros que claramente se adivina que esto fue un barranco de curtidores, donde estaban los curtidores, un barranco que en mi opinión nace en la Plaza del Banco, en la opinión de otros nacería en la zona del Carmen y aparecería por aquí, por la calle Barranco, pero ya veis que es un elemento muy importante en una ciudad. En mi opinión, es muy difícil pensar que una primitiva ciudad, como yo creo que es la que está ahí a la derecha, hubiese asumido este gran vacío con un gran barranco. Al contrario, yo creo que este barranco es el foso perfecto para la ciudad que yo considero romana, que está a la derecha, en torno a la plaza de Belén. Pero bueno, ya veis que es un escenario muy curioso. Ahora ya no están estas palmeras, por desgracia, pero se ve que no es un espacio urbano. La Plaza San Dionisio, la Plaza de la Asunción ha sido el último espacio urbano y ahora ya son espacios, como veis, en torno a lo que era un barranco, y aún se notan, no se conforman plazas regulares, no hay paralelismo entre los edificios y como veis hay un gran giro que produce el arroyo que bajaba hacia allí. Por eso yo pienso que tratar de que estos espacios sean espacios plaza, yo pienso que no es acertado. Creo que mucho mejor sería considerar que son espacios en torno a lo que fue un gran arroyo, un gran cauce, espacios arbolados. Por eso creo que era mucho mejor cuando aquí teníamos esas palmeras y aquí había más vegetación. Es decir, asumir que no es una plaza normal ni es una calle normal, sino que era un espacio natural, una vaguada entre dos ciudades. Aquí, como veis, se ha tratado de unificar todo como un gran espacio peatonal y yo creo que es un poco un error. Y aquí tenemos esta pieza que hay quien la critica mucho. A mí me parece una pieza muy interesante, una pieza un poco una arquitectura de los años 50, aunque la pieza ya se hace en los 60, pero como veis es una pieza muy bonita, la vamos a ver luego. Sí que es verdad que tiene un volumen tremendo. Aquí, por lo visto, estaba la antigua cárcel, antes de que se fuera a la Plaza de la Asunción, y bueno, se acometió su derribo para construir este elemento tan importante, que es el dispensario, centro de salud. Fijaros que es una pieza muy bonita, es una pieza moderna, porque se ve por sus grandes huecos, es una pieza que no trata de ocultar que es su modernidad, a la vez está muy ligada a elementos tradicionales. Fijaros los dos torreones que está insinuando en los laterales, la puerta monumental de entrada. Es una mezcla de movimiento moderno, de racionalismo y de clasicismo, algo que se dio mucho en la España de la posguerra, también un poco antes, que se dio en toda Europa, también antes y después de la Segunda Guerra Mundial, que es una búsqueda de continuar la tradición para ver seguir los parámetros del mundo moderno, y produce una arquitectura muy interesante, porque ni es clásica, ni es una copia de la arquitectura de Jerez, ni tampoco es una pura modernidad. Sin embargo, en lo que son las habitaciones y el resto del edificio se desvela su carácter de movimiento moderno, como vamos a ver. Esta es lo que habíamos visto en la lección anterior. Fijaros cómo articula el volumen más clásico, queda articulado, donde probablemente este conjunto de escaleras, del volumen ya de habitaciones, que como veis ya muestra ventanas ya más racionalistas, más horizontales. Es decir, es un edificio interesante. Otra cosa es que, como veremos, bueno, aquí tiene un elemento que desde luego habría que desaparecer. Fijaros lo que pasa, que este movimiento que fue el movimiento moderno, en parte heredero del racionalismo, que domina Europa después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un gran error, y es que, como pasaba en el Renacimiento, este es un movimiento clásico, quiere aislarse de la ciudad. Aquí la excusa es que tiene habitaciones en ese sótano y por eso crea este foso de luz. Pero en el fondo lo que quiere es romper con la ciudad tradicional y eso produce muchísimo daño. Al final ha creado esta jardinera, ha creado ese foso y mata la calle. Yo creo que este foso hay que suprimirlo. Bueno, el foso no se podrá suprimir, pero esta jardinera, todo esto hay que lograr que sea una calle lo más normal posible para dialogar con esta acera. Aquí, como veis, al volver, vuelve a tomar la actitud clásica, y es un arquitecto que sabía muy bien lo que hacía, y aquí tenía una gran pieza, una gran torre, que estaba en este solar. Una gran torre que no sé si era un elemento también de la sanidad, de aquellos años, luego fue sede de la ONCE, y que ha sido derribado. Era un edificio interesante, a pesar de que efectivamente era un volumen muy, muy grande. Fijar, aquí lo tenemos, pero hubiera sido una gran biblioteca, un elemento, al fin y al cabo, Jerez también tenía torres para otear el mar.
y este bien cuidado, restaurado, fijaros la portada que tenía, era un elemento de edificio interesante. Ha sido derribado, esperemos que lo que se haga tenga un poco la calidad que él tenía, aunque era muy alto. Aquí tenemos el mismo problema del foso y descendemos, como veis, por la calle Limones. Ahí tenemos las escaleras de emergencia. Y bueno, pues es una pena porque esto acaba matando la calle y matando cualquier relación del edificio con estos laterales. Pero esto es un pecado, por así decir, de toda la arquitectura moderna que la ha arrastrado y ha hecho mucho daño en nuestras ciudades. Aquí lo tenemos, como veis, el edificio con sus fosos, como si fuera un torreón defensivo, y esta otra pieza que, bueno, hubiese podido tener su papel porque está en una de las partes más altas de Jerez. Toda la Acrópolis, por así decir, del Carmen, es un punto muy alto. Aquí vemos un poquito el solar, como veis, ya ha sido derribada la antigua cárcel. Y este es el plano del vuelo americano, la foto del vuelo americano del año 56, 57. Aquí la vemos ya construido, veis, ya está construido todo el volumen. Enfrente, fijaros que aún no está derribada esas casitas para hacer el bloque que se va a hacer aquí. Bueno, es muy interesante. Y aquí ya se han derribado las casas anteriores para hacer, veis, las casas que había aquí, donde había un corral de comedias, se han derribado para preparar el bloque de viviendas que veis aquí ya está hecho. El grupo de viviendas ahí después, ya esto es una fotografía de los años 80, la anterior de los 70. Ya veis la pieza. Bueno, son elementos modernos que producen rupturas en la ciudad. Bueno, aquí lo vemos y ahora os quería mostrar, veis, es una pieza con unos ciertos valores escultóricos, pero la pieza, esta bajita, es una pieza muy digna. Y vemos cómo este tratamiento del arroyo, yo creo que hay que tratarlo más como jardines de lo que fue un viejo río, más que tratar de formar plazas, porque fijaros que bueno, las palmeras venían muy bien, de cierta manera aislaban este volumen, que era lo que él quería, un poco rodearse de un foso de jardines. Y sin embargo ahora fijaros, pues bueno, es verdad que es otra época, pero realmente no sé si estos espacios tan disformes pueden ser entendidos como espacios plaza, o sería mejor que se entendieran como jardines, parques, etc. Aquí vemos cómo era. De cierta manera ya tenemos una preciosa plaza en la Asunción y esto ya tendría que ser otro elemento, quizá sin tanto pavimento. Esto, por ejemplo, rodeado de jardines, sería una villa, que es lo que él pretende ser, como una villa renacentista, como una villa romántica, aislada en sus jardines, y quedaría muchísimo mejor. Bueno, y enfrente tenemos esta pieza que hemos visto que derribó varias casas para construir esta pieza. Una pieza que aparentemente parece anodina, pero no lo es una pieza con un cierto interés. Fijaros el zócalo que va teniendo, que va revistiendo en piedra y que de repente toma a mayor escala en lo que es la entrada y esta zona de un local. Luego aquí vuelve a aparecer y va descomponiéndose poco a poco. Fijaros que también tiene este elemento como más urbano, más como si fueran de oficinas, que luego se rompe en este punto. Esto parece que fue como otra construcción, da la impresión que es otra construcción que ha seguido los mismos pautas. Y aquí, sin embargo, se va rompiendo en balcones para ayudar al giro de la esquina. Bueno, es una pieza interesante. La pena son, por ejemplo, estos aleros que son un poco toscos, que en Jerez no hay aleros así, con la teja vista, no es típico de Jerez. Pero aquí veis cómo este elemento ha quedado interrumpido aquí. Creo que hubiera sido mejor que hubiera seguido aquí, pero aquí ya es otra vivienda. Pero bueno, fijaros el gesto que tiene con este balcón que deja aparecer aquí el elemento macizo. Bueno, era un hombre interesante. Es verdad que quizá es más pobre el remate, pero bueno, es una arquitectura que trata de tener balcones, que trata de una manera, mimetizarse un poquito con Jerez. Se puede hacer de otra manera. Quizá el mayor fallo es el alero. Aquí vemos cómo se va desapareciendo ese zócalo de mármol para adaptarse. Aquí tiene un elemento de diferentes alturas. Bueno, aquí veis cómo de repente este elemento cobra mayor entidad. Todo esto es muy bonito realmente. Es un arquitecto que sabía muy bien lo que hacía. Fijaros cómo esto de repente, en torno a la puerta, todo queda protegido. También aparece este elemento mejor en el vuelo. Bueno, es una pieza interesante.
Diréis que bueno, que no lo veis así, pero fijaros un poco en lo que os cuento para tratar de ver los valores que tiene esta arquitectura. Si seguimos, vemos esta casita en la esquina donde ya llega todo el colegio del antiguo convento. Tenemos una casa con con sillería, aquí aparece este elemento de esquina y ahí vemos la calle que vimos en otras lecciones, una calle con unas arquitecturas quizá muy altas en esta pequeña placita. Estamos en este punto, ya veis todo el conjunto del gran colegio. Fijaros cómo ya aquí el arroyo gira bruscamente y por eso pretender crear un ámbito urbano es muy difícil aquí. Ahí tenemos ese giro y aparece esta manzana donde, por desgracia, aquí vemos un poco la fotografía de cómo era todo esto. Ya veis que eran construcciones más sencillas, ahí vemos la calle, en fin, pero en general la arquitectura que ha aparecido ha empobrecido esto. Al igual que aquí donde está ahora ese bloque de pisos, pues ya veis que había casas muy interesantes, muy bonitas. Vamos a seguir bajando. Ahí vemos ese gran palacio que nos ayuda a ennoblecer un poco la perspectiva. Y aquí tenemos una construcción nueva que nos hace el giro y que da paso a estas construcciones. Aquí fijaros que se ha urbanizado todo esto de manera nueva, pero creo que el carácter tendría que ser mucho más arbolado. Al fin y al cabo, de alguna manera tendríamos que pensar que aquí corre un arroyo y de alguna manera la vegetación tendría que demostrarlo, ser más exuberante, no pretender hacer plazas. Bueno, ya lo he dicho, no os repetiré. Aquí tenemos otra pieza con grandes miradores, fantásticos, y luego otra, giramos, aquí tenemos el espacio que os digo, con grandes casas a la mano derecha, también algunas a la izquierda, es decir, era un espacio muy, muy bonito. Aquí tenemos una pieza, vemos cómo las actuaciones de atrás empieza esa actuación tan fuerte, desde el colegio, estos bloques de pisos, ya lo vimos en otra charla. Ahí vemos cómo se va girando, esta es una foto antigua, bueno, del año 18, ahí veis el volumen, ya ha sido derribado el otro edificio, y veis el volumen como, bueno, él trata de escalonarse. Y aquí teníamos una pieza que era un palacio muy grande, por así decir, doble de este tamaño, que era un palacio fantástico. La pena es que fue derribado y unas casas que había aquí, ahora las vamos a ver, para construir esta pieza. También antes se había derribado más casas que, de cierta manera, llegaban hasta la escalinata de la catedral. Bueno, aquí veis, esta era una pieza muy bonita, la pena es que ha perdido la mitad de la construcción. Un palacio también muy bonito. Y aquí aparece otra casa, fijaros, aquí tenemos este palacio, pero que duplica el que ha quedado aquí, que era la mitad. Ya veis que había unas construcciones más sencillas y una casa bonita en la esquina. Todo esto ha sido sustituido por el bloque de pisos que vemos. Aquí vemos cómo giraba y aparecía ya el gigante de la maravilla de la catedral. Fijaros que esta pieza tampoco es una pieza que haya sido descuidada. Fijaros las contraventanas en los balcones. La pena es que aquí han desaparecido las contraventanas y eso hace muchísimo daño. Pero luego fijaros, bueno, aquí está hecho con estas cenefas de piedra. Es una arquitectura que ha tratado de ser un poco dialogante. Quizá es verdad que es muy gordo el canto de los forjados, pero bueno, en cierta manera ha logrado salvar un poco la situación. La pena es que se admita que se modifiquen tanto las fachadas, suprimiendo, por ejemplo, las contraventanas. Pero veis que es una pieza que no lo ha hecho mal del todo en la esquina. Y llegamos a la maravillosa colegiata, donde fijaros que aquí se ha añadido, por mejor, creo que se ha buscado crear unas rampas, crear un espacio más amplio, pero no se sabe por qué, porque ahora lo veremos, cuando lleguemos allí, veremos que ahí había una escalinata fantástica. Bueno, estamos justo en este punto, hemos recorrido todo esto, y aquí un poco la idea que os he contado en otras charlas es que, en mi opinión, al margen de la ciudad que vamos a ver que estaba aquí, la más antigua, sin duda aparece el Alcázar con todas sus triples líneas de murallas, y yo creo que al pie del Alcázar fue creciendo un arrabal, que no sé si ese arrabal tuvo o no muralla, si la llegó a tener, sin duda tendría esta forma,
y que posteriormente la ciudad árabe, que iba sumando muchas viejas ciudades, hace esta unión envolviéndola totalmente. Y esto sería lo que aparece en la Plaza del Arenal. Es decir, yo creo que aquí hubo una cerca, algo que protegió esta ciudad y que el arroyo quedaba como un foso entre las ciudades. Bueno, pues ahora vamos a cruzar al lado de enfrente. Vamos a ver, fijaros estas manzanas que siguen viejos caminos, parecen los barrancos, los caminos que salen de la ciudad que está aquí arriba, la que yo creo que es la ciudad más antigua, de las más antiguas de Jerez. Vamos bajando. Fijaros esta manzana, hay una casita muy digna, esta de la esquina, con ese típico barrotes que giran en curva, otra casa también muy digna, con sus miradores, su composición de 5 huecos, con el hueco central, y el gran palacio. Este gran palacio, que ahora es del obispado, que fue un gran palacio noble y luego pasó a ser un conventito de las Hijas de la Caridad y que ha sido restaurado. Fijaros qué impresionante mole. Y fijaros que su fachada no la da hacia lo que era el arroyo, hacia la plaza del arroyo, sino que la da, gira y prefiere optar por la fachada en el otro lado. Pero mirad qué bonitas las entradas, incluso la asimetría, la alternancia de los huecos grandes y pequeños. Fijaros la altura que debe tener estas grandes salas. Y ya giramos con él y vemos la impresionante portadas. Fijaros que son como exactamente dos palacios. Uno con su gran eje. Fijaros los huecos, es una verdadera maravilla. Una de las portadas más bonitas de Jerez. Hemos visto muchas y algunas vimos en la calle Porvera y en varios palacios, pero esta es una de las más emocionantes portadas. Claramente son dos palacios unidos formando este gran conjunto. Fijaros cómo tenemos las molduras y el otro gran palacio con una portada aún si puede de mayor valor. Fijaros con columnas prácticamente exentas y bueno, es todo un tesoro. La rejería, la talla, un maravilloso palacio. Fijaros que aquí ha habido una actuación nueva que parece muy, muy buena, muy respetuosa con Jerez, porque es muy moderna y a la vez sigue ejes y proporciones de Jerez. Parece muy interesante. Mirar el fantástico palacio. Dicen que que lo construyó había habido una profanación de un reo que escupió la sagrada forma y la pisoteó y el reo fue ajusticiado y en cierta manera el que construyó el palacio guardó esa forma y ahí aparece la Eucaristía, adoración a la Eucaristía. Bueno, entonces luego pasó a ser propiedad religiosa y ahora desde el arzobispado. Es un edificio fantástico. Aquí tenemos con estos jardincitos recién hechos. Ahí vemos la torre del Carmen sin el chapitel. Hoy se forma un rincón muy bonito por la presencia de estos dos impresionantes palacios. Aquí tenemos esta fotografía. También vemos el gran palacio, este otro palacio. Fijaros que se forma un rincón muy impresionante. Ahí tenemos esta foto antigua de los 60, donde vemos ese edificio que se ha derribado. Fijaros cómo era un edificio interesante, con esa gran retícula que absorbía las piezas. Podía haber sido una gran dotación, la verdad, restaurada. Bueno, y dentro del palacio tiene dos patios fantásticos, ya los veis. Maravillosos. Nunca hemos hablado de los patios de Jerez, porque hay cientos de patios. Y como no podemos normalmente entrar, pues... Bueno, y aquí empieza ya una de las claves en la historia de Jerez. Fijaros estas calles que bajan de aquí. Lo que os decía, esa pieza que es muy interesante, moderna, pero se adapta muy bien a lo que es Jerez con estos elementos de otro material. Bueno, está muy bien resuelta. Y aquí aparece este maravilla, este gigante, que antes aquí veis que es una fotografía del año 11, aún era comisaría, ahora ya es un gran hotel. Y fijaros el espacio, fijaros él cómo ha actuado, lo veremos luego, actúa ya como un palacete romántico y se aísla con un jardín. Es la misma actitud que va a tener el dispensario o centro de salud en la arquitectura moderna. Se aísla de la ciudad con un jardín, creen crear un paraíso
propio, alejado de la ciudad. Quizá esta es la actitud que habría que haber tomado en el ajardinamiento del dispensario y quizá también en la urbanización de toda esta zona. Asumir que esto es un espacio de jardines, que no son plazas, sino que son palacetes que tienen delante jardines, como lo pretendió este palacete. Bueno, pero vamos a verlo luego. ¿Veis? Aquí tenéis dos pequeños jardines que quedan muy tímidos y luego veremos la nueva adaptación que también yo creo que falla en que tiene poco arbolado. Vemos esta manzana como claramente es una manzana de aluvión, de los que yo llamo de aluvión, las que se forman entre dos caminos, entre dos arroyos que descienden de la ciudad. Es una pena los miradores porque esta es una casa noble y fijaros el tamaño del gran palacio, tiene un patio interno. Vamos a subir por esta calle porque estoy tratando de demostraros en qué momento vamos a encontrar la muralla de la ciudad que yo creo romana, de la gran ciudad romana cuadrada que definió el Jerez antiguo. Fijaros que la muralla puede estar en muchos puntos, puede estar en la fachada de este palacio, como hemos visto, puede estar a mitad de camino aquí, donde como veis se produce un quiebro, podría incluso estar allí, en aquella línea del palacio, pero claramente se nota que estamos entrando a un recinto cerrado, a un recinto más denso, a un recinto amurallado. Eso es muy difícil de explicar, se nota al recorrer las calles. Así como dentro de lo que es el arroyo, la plaza del arroyo, no podemos decir que estemos dentro de una ciudad amurallada, es decir, claramente era un foso de la ciudad amurallada. Aquí, sin embargo, estamos notando ya unos embocamientos, unos estrechamientos que indican que ya estamos dentro de una ciudad amurallada. Muy probablemente alguien diría, lo lógico para una muralla sería colocarla en el punto S, por ejemplo, en ese punto alto, pero a la vez dejaríamos demasiado territorio para que una vez cruzado el arroyo el enemigo pudiera llegar, con lo cual más lógico sería traer la muralla muy cerca del arroyo, que actuaría como un foso, por lo cual la muralla estaría aquí. Pero bueno, es esa sensación de que estamos entrando a una ciudad diferente. Ahí vemos ese gran palacio que está siendo ya restaurado. Una plaza que claramente da la impresión que esta no es una plaza de entrada a la ciudad, porque si aquí estuviese la muralla, estas alineaciones irían torcidas, seguirían los caminos, serían manzanas de arrabal, y no lo son. Fijaros que son líneas casi paralelas. Eso a mí me indicaría que esta plaza ya estaba dentro de la muralla de la ciudad, es decir, ya estaba sometida al orden, a la cuadrícula de la ciudad. ¿Veis? Es todo esto. Esto no parece una plaza de arrabal que está llena de caminos que salen, parece algo ya interior a la ciudad. Por eso yo juraría o diría que la muralla debe ir por aquí o un poco más adentro o en ese punto de la ciudad. Fijaros, también aparece esta pieza maravillosa. Es una pieza que está girada respecto al resto de manzanas, pero que es un palacio monumental, un palacio clásico con una enorme fuerza y que también claramente da la impresión que está dentro de una muralla. Toda esta manzana extraña da la impresión que viene envuelta por una muralla. Bueno, aquí lo veis, fijaros qué bonita, cómo va oteando el horizonte, cómo va cogiendo altura poco a poco. Y esta pieza fantástica. Alguien podría decir, pues perfecto, aquí podría haber un torreón de la muralla y que la muralla viniera por ahí. Todo puede ser, pero a mí me da la impresión que la muralla vendría por aquí. Fijaros que hay alto en la zona del Carmen, hay un punto muy alto en la ciudad, que yo creo que de todas tuvo que estar fortificado. Entonces sería un poco extraño que la muralla viniera tan adentro respecto a ese punto alto. Lo lógico sería ir a buscarlo. Bueno, es complicado, por lo cual yo creo que la muralla probablemente vendría por aquí o por el punto en que enlace con ese punto alto del Carmen. Aquí lo veis. Fijaros, este es un punto alto, el quiebro se produce más o menos por aquí. Aquí da la impresión que hubo un elemento fortificado, con lo cual la muralla, perfecto, alguien podría decir, aprovechando que el arroyo es el foso, la muralla, lógico sería que que viniese por aquí. Porque otro día, no, más lógico es que venga aquí, pero entonces dejaríamos una tierra muy peligrosa, muy llana, sin foso, muy preparada para el atacante. Yo creo que la muralla tendría que venirse lo más cerca posible del foso del arroyo. Por eso aquí parecen distintas posibilidades. Mi opinión es que aquí hay una gran ciudad cuadrada, una gran ciudad, en mi opinión, romana, y la duda es por dónde iba esa vieja muralla, que luego ya los árabes ya la inutilizaron, porque los árabes rodearon con una muralla mucho mayor la ciudad. Aquí donde el Carmen pudo haber un fortín, fijaros que al final
Hablaremos de por dónde estaban las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad romana siempre están en el eje, pero cuando el punto es peligroso, por ejemplo, este punto de salida en un punto tan bajo, teniendo este elemento fuerte, al final se ve que por aquí acabó produciéndose la entrada de la ciudad, en un punto mucho más fácil de defender. Entonces, bueno, aquí, como veis, hay muchas hipótesis. Otra posibilidad sería que viniera más atrás, que esto hubiera sido un fortín, pero que la muralla hubiera venido, como veis, donde más o menos esa casa en restauración o esta gran casa. Pero fijaros que esta es una línea que no es perpendicular a las líneas que estamos detectando que existen en la ciudad, ya lo veremos, por lo cual no creo que llevase esta alineación. Esta es lo que os comento, que quizá aquí hubo un elemento fortificado, toda la zona del Carmen, y que la muralla romana quizá fue a buscar esa fortaleza, ese castro, y luego ya vino enlazando por ese punto. Ya sabéis que aquí había una calle que pasaba de aquí abajo, también podría ser otro punto para pasar, pero fijaros los quiebros que hay, a partir de aquí hay como quiebros en las alineaciones que podría indicar la línea de la muralla. Bueno, entonces esa muralla habría sido envuelta por arrabales que habrían conformado todo este barrio hasta el arroyo. O la otra posibilidad es que la muralla venga más arriba, que venga casi en el límite de Plaza Belén, en el punto más alto, pero me resulta muy detrás, como os digo, muy retrasada. Da la impresión que aunque aquí se rompe la ortogonalidad, que luego vamos a ver aquí hay muchísimas líneas paralelas y ortogonales. Ortogonal significa perpendicular a 90 grados, lo cual indica siempre una ciudad romana. Sin embargo, hay indicios que indicarían que la ciudad era más grande, aunque luego fue destruida en parte y perdió sus alineaciones, pero eso pasa en muchas ciudades romanas. Aquí fijaros que os quería mostrar cómo la Plaza Belén ha sido tan alterada, se ha derribado tanto, que ha sido una tragedia lo que está pasando con la Plaza Belén. Y hemos perdido todas las referencias. Se está matando el casco histórico por este enorme vacío, como si hubiera habido un bombardeo. Fijaros cómo había restos de construcciones, como era una plaza con un tamaño mucho más lógico, donde yo creo que estuvo el foro de la ciudad romana. Y bueno, ya veis cómo todo esto va variando, se va vaciando poco a poco. Y aquí os quería mostrar, hay un sistema, se llama, un geógrafo francés, lo inventó, Jean Passigny, que tiene unos libros preciosos sobre las ciudades del Camino de Santiago español, que él hace un barrido, sobre todo cuando ya se tienen fotografías aéreas, cuando ya se tienen sobre todo planos catastrales, él puede hacer un barrido de buscar direcciones paralelas. Las direcciones paralelas nunca surgen de manera aleatoria, siempre indican que hay una fundación dibujada por un tracista, una fundación. Fijaros que aquí aparecen líneas paralelas muchísimas, lo cual para mí es indudable que hay una ciudad dibujada debajo, una ciudad ideal debajo de toda esta zona de Jerez. Si a esto además añadimos la búsqueda de líneas perpendiculares, y si vemos que aparecen, estamos ya claramente ante una ciudad romana. Romana o también puede ser tartésica. Fijaros que a veces se ha dicho, o a veces yo he llegado a pensar, que Tartesos está bajo Jerez, que es Jerez. Pero fijaros, alguien puede decir, bueno, ¿y estas líneas no siguen por aquí? Pues no siguen por aquí. Aunque aquí podamos pensar, bueno, hay líneas paralelas, pero hay una ruptura total. Sin embargo, aquí fijaros, las líneas paralelas y perpendiculares indican claramente cuál era el límite de la ciudad, y era un límite muy lógico, hasta el arroyo, que era el foso de esa ciudad. Por eso, cuando ya entremos dentro de la ciudad más antigua, averiguaremos cuáles eran los límites de esa ciudad. Yo creo que venía por aquí, por dentro de la calle Francos, y luego mi duda es por dónde venía, si venía en esta línea de quiebro que os he comentado, donde quiebra la calle detrás del palacio, que vendría por aquí, y en qué momento volvía, porque si sabemos qué anchura tiene, sabremos qué profundidad, porque siempre Roma dibuja cuadrados, siempre cuadrados, así como la Edad Media siempre son rectángulos, el mundo árabe también utiliza cuadrados y también rectángulos, pero Roma siempre cuadrados. Es decir, que muy bien puede ser que estos sean los límites de esa ciudad. Entonces, ¿dónde estuvo el eje principal de la ciudad? Aquí. Ya veis que casi se detecta aún. Con lo cual aquí tuvo que estar la puerta primitiva de la ciudad, justo precisamente aquí,
en esta velena que hay entre el gran palacio y la gran casa, que pasa ahora por mitad del hotel. Pero ¿qué puede pasar? Pasa, lo he contado en otras charlas, que en la época de los ataques bárbaros las ciudades romanas se van reduciendo, van haciéndose más pequeñas para protegerse mejor y dejan abandonados barrios, manzanas de sus tramas. Aquí se ve que algo se rompió, ya veis que todo esto quedó destruido y es muy posible que la ciudad romana cambiase y tomase una forma más hexagonal. Y también está claro que esta entrada era muy peligrosa porque era un punto bajo y probablemente optaron por elegir este punto alto y el otro punto alto en Plaza San Juan para que las salidas de la ciudad estuvieran más protegidas y que se saliera por un punto difícil de acceder, como era la Acrópolis de la zona del Carmen. Por eso todas estas calles que salen, fijaros que ninguna calle parece apuntar ya hacia aquí, se ha borrado el recuerdo de esta salida, con lo cual es probablemente que quedó cerrada muy prontamente. Luego, por supuesto, sí que aparece el barranco que atravesaría las calles que salían de la nueva ciudad romana, que probablemente sí que se redujo bastante siguiendo estas líneas que vemos. Pero esta pudo ser la ciudad original. Es decir, en mi opinión, por aquí probablemente iría el límite de la ciudad. Pasamos esa casa muy bonita y aquí tenemos, fijaros que ahí ya están restaurando, actuando en esa casa con un gigantesco volumen que aparece. Y bueno, nos vamos a centrar ya en este maravilloso palacio, donde llegó el primer Domecq, que hizo mucho bien a Jerez. Trajo los hermanos de la Salle, trajo congregaciones religiosas para la enseñanza. Bueno, ayudó muchísimo. En parte mucho lo tomo de Jerez Intramuros de Eduardo Belo. Bueno, fijaros, es un palacio que es ya más tardío, casi en el límite de la época romántica española. Este palacio es de 1800, prácticamente 74, casi ya es la época de la Primera República y ya va a ser la restauración de Alfonso XII. Es decir, ya es una época en que el neoclasicismo que hemos visto en Isabel II, un neoclasicismo un tanto romántico pero neoclásico, ya pasa a ser eclecticismo. Fijaros que ya aparecen curiosamente unas cornisas que son casi románicas, como de fortaleza, aparece un almohadillado casi manierista, es decir, ya se van mezclando estilos y la arquitectura pierde un poco de fuerza, pero eso no quita fuerza a este impresionante palacio. Las cadenas indican que alojó reyes. Fijaros, es el palacio del primer Domecq que llegó a Jerez, luego fue un hotel, luego pasó a ser comisaría y ahora ha vuelto a ser hotel. Aquí lo tenemos, son fotos del año 14, cuando aún era comisaría de policía. Bueno, ya veis la composición fantástica, la aparición de este ladrillo aplantillado, que no se ve la junta, muy típica ya de este final, casi, no digamos final del 19, pero ya de la época de Alfonso XII. Casi este palacio coincide con la restauración de Alfonso XII, 1874. Creo que es mejor el uso de hotel que del de comisaría, ¿no? Quizá era demasiado este edificio para la comisaría, ahora se ha ido la comisaría a un punto más accesible. Fijaros qué interesante es, bueno, la contraventana, muy típica de esta época, de la época del romanticismo, pero el edificio sería ya más ecléctico, no sé si os lo he dicho, ya mezcla estilos, como veis, va juntando todo a la búsqueda de, bueno, de la emoción. Y fijaros este jardín delantero muy típico del romanticismo también, en que el palacio ya no quiere formar parte de una plaza, no quiere formar parte de una gran calle, sino que se está aislando. El mundo de esta burguesía tenía unos sueños románticos de palacios como villas entre jardines. Por eso crea este pequeño jardín para aislarse de la ciudad. Es curiosa esta sensación. ¿Veis los rosetones tan bonitos? Fue un arquitecto que vino a Jerez, pero tuvo un pleito con el ayuntamiento y se acabó marchando, y sus hijas vivía también en esta calle. Bueno, como veis, una pieza fantástica en equilibrio con la otra. Bueno, aquí vemos ya está el hotel de 4 estrellas. Aquí el monumento al padre Luis Coloma, el de Jeromín, el que escribió Jeromín y Pequeñeces, que era jerezano. Y aquí le tenemos fotografías antiguas. Palacio con todas sus colgaduras. Otra foto antigua que hemos visto antes.
Y bueno, ya seguimos y por suerte tenemos la compañía de otros grandes palacios o casas nobles que nos van acompañando todo este recorrido. Claro, es la preciosa altura y otro gran palacio fantástico que ahora ha sido incorporado con el hotel. Ya veis que... Fijaros qué sencillo es la barandilla comparada con el edificio anterior, que es ya una barandilla de la otra de fundición, mucho más recargada. Esta tiene aún la elegancia del clasicismo jerezano, también del barroco jerezano. ¿Ya veis qué secuencia tan bonita? Y mirad cómo allí asomaba aquel otro gigante, que también hubiera sido un gran palacio. Un palacio de ese racionalismo clasicista, que recordaba mucho también parte de la arquitectura de Mussolini, que era la búsqueda de un mundo moderno basado en raíces clásicas. Una pieza que restaurada hubiera sido muy bonita. Y aquí tenemos otra casa muy digna que pasa ya al giro con otro gran palacio. Fijaros que esta zona es muy, muy valiosa. Y ahí teníamos enfrente lo que hemos dejado antes, esta casa de pisos y la colegiata. Fijaros, esto es lo que es la nueva actuación, como veis, con arbolado y con mucho pavimento. Y bueno, está hecho con la mejor intención, pero queda un poco tímido este jardín. Siempre fue un poco tímido este jardín. Y luego pienso que habría que mostrar claramente que esto era un arroyo. Ya os lo he dicho, ¿no? Que más vegetación, que se note que un arroyo discurre bajo él. Bueno, aquí se ve con más arbolado. Supongo que no se ha quitado arbolado. Pero veis, es una indefinición, ¿no? Entre si queremos plazas duras o queremos jardines. Si nos metemos de nuevo por esta calle, otra de las calles que van flanqueando la antigua salida romana, que ha quedado ya cegada, tenemos, fijaros, probablemente tiene oculta una arquería, este palacio, aquí tenemos el palacio que estamos girando. Fijaros también esa misma sensación que estamos teniendo en todas las calles, la sensación que estamos entrando a un recinto amurallado. ¿Veis? Hay puntos en que se estrangula y la sensación que tenemos, alguien podría decir, bueno, allí quizá parezca que la muralla vaya allí, pero también puede venir aquí. ¿Lo veis? Es una sensación, lo analizaremos cuando entremos ya en estas plazas. Visto al revés, veis, aquí hay un punto de estrangulamiento, de apertura. Bueno, es muy difícil saber, pero veis, el mismo punto que hemos detectado aquí, se detecta aquí. Fijaros el quiebro de alineaciones, se detecta también aquí. Alguien podría decir, bueno, pues quizá por aquí recordéis esta esa Belena cegada, ¿dónde podría venir el límite de esa vieja ciudad? ¿Veis? Estamos dudando siempre. Y si seguimos un poco más, vemos marcas, las alineaciones que dirían que probablemente nos movemos, más o menos acertaríamos al saber que estamos moviéndonos en esa dirección. Y otra de las cosas que no he contado antes es que siempre en la ciudad romana, en uno de sus lados, hay un elemento fortificado. Suele ser el lado más fácil de proteger, por lo cual probablemente no sea este, porque este es el punto más peligroso de la ciudad romana, porque es el punto más bajo. Ahí se colocaba el pretorio, que era donde estaba, por así decir, el gobernador de la ciudad. Era la última fortaleza en resistir en caso que la ciudad cayera en manos del enemigo. Por eso suele estar en puntos más altos. Lo veremos cuando vimos un poco el barrio de San Mateo, y lo analizaremos también. Pero es curioso como aquí hay un conjunto de grandes palacios que podría coincidir con eso. Siempre busco yo la presencia del pretorio, marcando la puerta de la salida de la ciudad. Es apasionante descubrir que a veces hay restos tan antiguos de esas en las nuevas ciudades. Fijaros que muchos palacios del Renacimiento que actúan sobre ciudades romanas que no se sabe que están debajo, al final recuperan la misma forma de las villas romanas. Ya sabéis que aquí apareció una villa romana en la Plaza de la Asunción. Es decir, que al final muchos palacios del Renacimiento y del Neoclasicismo, sin darse cuenta, o claustros de conventos, recuperan los viejos patios de las villas romanas, de las casas romanas que forman la ciudad, sin saberlo. Bueno, aquí os muestro
la búsqueda de cuál puede ser la anchura de las manzanas de la ciudad interior. Y sigamos ya girando. Giramos y aquí tenemos dos grandes casas. Fijaros que hay siempre aquí, como os digo, una indefinición. Da la impresión que quizá sería un lugar para mucho más arbolado, sin ningún miedo, que sean casi villas entre jardines, porque este intento de hacer plaza, cuando realmente no fue una plaza, y se nota. Bueno, aquí tenemos otras dos grandes casas. Fijaros qué austera es la barandilla, la colegiata, y la otra gran casa, también con un gran portalón. Este tiene también un alero de ladrillo que suele sustituir a las arquerías con los huecos pequeños. Otro gran palacio, como veis. Este palacio gira y aquí se produce un retranqueo de la construcción. También es extraño, es curioso esta línea de retranqueo paralela. Y aquí aparecen las nuevas viviendas que se hicieron para los empleados de las bodegas. Y aquí lo tenemos, todo este lienzo nuevo, donde se llamaban las palmeras, estaba lleno de palmeras. Esto apuesta más por mi idea de que esto habría que llenarlo de vegetación sin ningún temor. Tenemos que sube de nuevo la otra calle y aquí tenemos esta arquitectura. Bueno, ahí vamos viendo la aparición de la arquitectura moderna, pues como es siempre empobrece la ciudad, a pesar de que sea una arquitectura digna, ¿no? Ahí vemos ya la puerta del arroyo, seguimos un poquito más, giramos. Aquí de nuevo aparece una alineación, allí vemos el convento del Espíritu Santo. Fijaros cómo sube hacia la ciudad y de nuevo aparecen estas extrañas plazas retranqueadas, como si esto fuera una manzana añadida, una manzana de arrabal. ¿Veis? El mismo espacio que está apareciendo en el mismo quiebro que estamos detectando en otros sitios. Fijaros que aquí aparece una calle, perfectamente podría marcar esa calle la vieja línea de la muralla. Aquí vemos también, que esto lo veremos en lecciones posteriores. De nuevo vemos ahí un quiebro y el convento del Espíritu Santo. Fijaros, aquí os vuelvo a mostrar el dibujo de cuál puede ser la línea de ese límite de la ciudad. Y seguimos, giramos, otro edificio nuevo, con pequeños gestos del balcón de esquina, pero de cierta manera falla en esta arquitectura el remate tan pobre que tienen estas, porque son edificios correctos, pero aquí tenemos otro que ha tratado de ser más jerezano y se agradece, sobre todo la contraventana. Y ya giramos en la última pequeña manzana con una construcción isabelina. Esta es una construcción muy interesante, es moderna pero está hecha con mucho cariño. Esta es la barandilla moderna que sustituye a las barandillas antiguas y queda perfectamente. Y aquí, fijaros, el pequeño detalle de la contraventana le da una nobleza enorme a la construcción. Esto sí podríamos decir que es jerezano, ¿por qué no? Y aquí vemos otra casita muy digna y gira ya la manzana. Fijaros qué extraño esta manzana tan perfectamente cuadrada en este punto. Aquí tenemos el arco ya del arroyo y aquí cosas que han sido derribadas para tratar de averiguar por dónde iba el viejo lienzo. Fijaros que una posibilidad sería que aquí girase ya la ciudad romana. Lo veremos cuando estudiemos toda la zona del Espíritu Santo. Porque la muralla árabe ya sigue una alineación muy extraña que no puede ser original de la primitiva ciudad. ¿Veis lo que os comentaba antes? En uno de estos puntos debe estar el giro de la vieja ciudad romana. Quizá aquí, un poco más aquí, y el convento del Espíritu Santo probablemente tenga la clave. ¿Lo veis? Son demasiadas coincidencias. Es verdad que aquí vemos que aparecen líneas a veces paralelas que escapan, y aquí estaría el arroyo, que era el foso de la ciudad. Enfrente ya veis que tenemos la otra ciudad, la que descendía del Alcázar, y vamos a por ella. Volvemos a este punto. Fijaros que aquí se hizo este muro de contención, esta rampa, y no sé por qué, porque aquí fijaros que parece que se han derribado esas casas. Mirad, aquí se veía cómo la catedral tenía esta gran escalinata maravillosa y había casas que limitaban, esta aún existe, esta ya no, limitaban este frente de la catedral. Pues bien, esas casas se derribaron y se vació para generar
un punto muy difícil de encuentro de los dos niveles. Y se creó esta escalinata que era maravillosa. Esta era una escalinata maravillosa. Entonces se optó por crear aquí una rampa luego, ampliar la plataforma, en fin, no sé para qué se invierte en destruir algo que realmente había costado derribar estas casas para poder ensanchar este espacio. Pero lo que se había logrado era muy bonito, era una visión en Escorzo de la catedral. Creo que, aquí lo vemos también, creo que esto era muy bonito. Es una pena que lo hayamos alterado. Esto sigue más o menos parecido, ya veis, está parecido. Y aquí tenemos este gran palacio que dignifica muchísimo esta gran esquina muy compleja de la plataforma. De cierta manera es la versión del edificio de pisos que tenemos a la izquierda, es la versión neoclásica maravillosa. Fijaros que este edificio es del año 40 y tantos. Fijaros la diferencia que hay entre este y el que acabamos de ver, el hotel de 1874. Es el paso del neoclasicismo a un eclecticismo que de cierta manera pierde un poco de fuerza. Aquí tenemos el neoclasicismo casi puro de esta época isabelina, con dos casas prácticamente idénticas que forman dos y un único palacio. Ya los jarrones y el otro palacio dignifica muchísimo esta pieza, toda la visión. Uno piensa, ¿por qué la arquitectura moderna no pudo tener esta dignidad? Bueno, es un piso más, sí, pero no es tanto un piso más, ¿no? Como veis, son los remates, son los que fallan los remates. Tenemos este segundo palacio, fantástico, una pieza preciosa. En ese libro que os he comentado, de Caballero, encontraréis los autores de todos estos maravillosos palacios de Jerez. Y ya van a acabar los palacios. Entramos ya en la última fase, pero vamos a subir antes por esta calle de la Cuesta de la Encarnación. Fijaros que vamos rodeando este maravilloso palacio, fijaros los balconajes, y aparece otra pieza fantástica, una pieza neoclásica con la esquina curvada, típica del romanticismo, una pieza preciosa, es una pieza pura. Ahí, fijaros cómo la arquitectura es capaz de mejorar cualquier situación urbana. Una pieza fantástica. Bueno, ya lo veis, ¿no? Muy austera, fijaros los barrotes, los sencillos que son. A veces no hay que esforzarse demasiado en las rejerías. Enfrente tenemos esa pieza clave, enigmática, donde hay teorías que dicen que aquí estaba la antigua mezquita de la ciudad. Ya veis estos muros que se han añadido a los muros. Fijaros que estos muros envuelven esta vieja casita como si fuera un enorme torreón. ¿Veis? Pasan, la sillería pasa. Y aquí en cambio cambia totalmente. O sea, como si hubiera habido un primer torreón ampliado luego con un segundo torreón. Ahí decía la plaza que sube. Si estuvo aquí la mezquita, ¿hacia dónde estaba el mihrab, el nicho que mira a la Meca? Pues probablemente tenía que estar en esta pared. Aquí vemos todo es también el quiebro que se produce. Aquí tenemos este palacio maravilloso y este otro que está caído a su lado. Fijaros cómo coincide las líneas de lo que fue probablemente la muralla del barrio del Alcázar, lo que os comentaba antes. Probablemente este arrabal fue protegido por una muralla antes de que los almohades hicieran la nueva muralla que incorporó todas las ciudades que habían ido creciendo en torno a Jerez. Aquí tenemos la calle Cazorla Baja y fijaros la pieza esta, que bien resuelven estas encrucijadas de desniveles, estas piezas clásicas. Mirar la altura del piso, es maravilloso. A mí esta arquitectura me emociona realmente. Y aquí llegamos a esta zona que ya lo vimos, la estatua de Juan Pablo II, toda esta zona que por desgracia ha perdido mucha edificación, porque era una zona muy construida. Ya veis que aquí se han perdido muchas casas, pero bueno, se han ganado. Fijaros qué espacio, estos hoteles que están envolviendo todo Jerez.
Bueno, y aquí si volvemos, vemos estos grandes arcos. A veces se llegado a pensar que estos arcos forman parte de las arquerías de la mezquita, que mirasen las naves, mirasen hacia el sur. Pero no lo sé, es muy atrevido decir eso, como si esto fueran arquerías. De todas maneras es enigmático. Aquí tenemos esto que claramente es un alminar reconstruido, envuelto. Ya sabéis que, por ejemplo, el campanario de la mezquita de Córdoba dentro tiene el alminar árabe, perfectamente conservado, reforzado en piedra tras los terremotos que afectan a toda esta zona de Andalucía. Este es antes de picar el enfoscado de ese conjunto. Y bueno, ya veis que es muy complejo todo lo que está pasando. Fijaros, ¿qué significa este gran arco? ¿Qué era lo que había aquí? Este es el torreón que hemos visto antes, que estaba oculto en una casa. Bueno, apasionante lo que pueda encontrarse aquí. Entonces, esa teoría que afirma que ahí estaba antes la mezquita. Antes de la mezquita siempre estuvieron iglesias cristianas tras la cristianización del mundo romano. Por ejemplo, probablemente en San Dionisio hubo una ermita cristiana o paleocristiana en el mundo romano, cuando ya el mundo romano se cristianiza. Quizá aquí también, con su ábside, fijaros, nuevamente orientado hacia el este, lo mismo que pasaría en la antigua colegiata. Y luego es posible que cuando llegó el mundo musulmán, porque hay que saber que las mezquitas están sobre iglesias cristianas, siempre, es decir, las originales son las cristianas, la mezquita colocó el mihrab probablemente aquí, antes os he dicho que quizá aquí, normalmente siempre lo colocan hacia el sur, porque se adaptan a la alineación cristiana, que es este-oeste, y luego se dan cuenta que la Meca está hacia el sureste, entonces giran hacia el sureste. En la Córdoba se produjo el gran problema, que habían colocado la mezquita perpendicular a la iglesia cristiana y, claro, orientaba hacia el sur. Y luego se dieron cuenta que la Meca estaba hacia el sureste y no sabían si derribarla. Y bueno, al final decidieron dejar la orientación sur. Lo mismo creo que pudo pasar San Dionisio, es decir, que debajo de las mezquitas siempre hay una iglesia cristiana. O si aquí hay una mezquita debajo de la colegiata, que no lo sabemos, su mihrab, su nicho, estaría ahí. Bueno, fijaros lo bonito que se ve desde la mirada, desde la terraza de la colegiata, y ahí se ve lo que os decía. Ahí se adivina claramente una ciudad ordenada, cuadriculada, alta. Ahí iría la muralla, ¿veis? Como veis, en ese punto alto, o habría descendido. Pues fijaros qué bonita la sensación de una ciudad alta, oculta. Allí vemos las torres de las iglesias, que la veremos luego. Y allí a la derecha vemos cuando aún no se había derribado el gran edificio que había ahí. Fijaros qué ciudad tan fascinante aparece desde este maravilloso mirador. Y bueno, la catedral, que os vaya a decir de ella, una maravilla de maravillas, un verdadero tesoro. Impresionante, fantástica. Fijaroslas, estas son unas piezas maravillosas de escultura. Es una obra monumental. Aquí os he puesto unas fotografías de sus remates, que son difíciles de ver. Bueno, y ahora solo nos queda esta última manzana, que ya la rodeamos, con unas construcciones más sencillas, pero que hacia arriba tenían esos grandes palacios que hemos visto. Y aquí aparece una zona de ruinas, de muros, donde probablemente estén los muros de la primitiva cerca del barrio del Alcázar. Y viejos palacios que están arruinados, y que toda esta zona era una zona de vegetación que se llamaba, como os digo, el palmeral, porque había muchas palmeras. Todo esto supongo que habrá posibilidades de reconstruir, de construir poco a poco. Ahí vemos restos de otro palacio, arquerías, todo esto podría generar un conjunto fantástico. Viejos muros, alguno de estos eran los muros del cerco de la ciudad que descendía del Alcázar. Y ahí tenemos las grandes bodegas que llegan hasta la muralla que iba a buscar el Alcázar, que venía por aquí. Aquí vemos la impresionante nave y ya llegamos a la puerta del arroyo con la capillita de la Virgen de la Antigua, que habría que volver a poner la imagen de la Virgen, y este gigante
íbamos ya saliendo de la ciudad, y hay los muros con muchos restos quizá de viejos torreones, y el gigante de tío Pepe. Aquí tenemos, os he buscado los planitos del arquitecto y de Torroja, el maravilloso ingeniero Torroja, que planteó. Fijaros cómo se parece a la catedral. Son las mismas bóvedas de la catedral, con una estructura, por supuesto, de hormigón, impresionante. Lástima no tener mejores fotos, pero es un verdadero monumento y se ha creado estos elementos más bajos para aún contrastan más con la gigantesca cúpula. Es realmente una catedral fascinante. Bueno, y aquí lo que os decía, fijaros en el año 56, en el vuelo americano, pues fijaros cómo todo esto, donde se hicieron esas viviendas, todo eran jardines, arbolados, no eran jardines, eran probablemente huertos, se llamaba el palmeral porque había muchísimas palmeras. Yo creo que esto es lo que hay que hacer en toda esta vaguada hasta la Plaza de la Asunción. Es decir, tratar todo esto como lo que era, como una zona de un fértil arroyo. ¿Por qué? Porque si no, Jerez tiene ya muchas plazas y muy valiosas, y esto en cambio puede ser algo diferente, puede ser, no digo que sea como la carrera del Darro de Granada, pero algo que recuerde su carácter fluvial, su carácter de jardines que separaban dos ciudades. Y es un foso entre dos ciudades. Bueno, aquí veis cómo estaba todo esto lleno de vegetación. Una pena que se construyeran, aquí ya vemos ya poco a poco va desapareciendo todo eso y poco a poco se está urbanizando todo hasta llegar a donde estamos hoy. Muy bien, pues acabamos ya y quería deciros que si estábamos en las lecciones anteriores en 1277 palacios, hemos contado en este recorrido 21 palacios más, con lo cual estamos en 1298 palacios, ya cerca de los 1300 palacios. Y en las próximas lecciones entraremos ya en la vieja ciudad. Después de tantas lecciones, 56, vamos a entrar por fin en la Jerez más antigua. Muchas gracias.